Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy Rabino Tuvia. Estábamos estudiando en Parshas Vaishanan el texto de Shema Israel. Y en ese texto encontramos varias mitzvot, preceptos. Hay muchos significados de qué significa un precepto. Punto número uno, la traducción más sencilla es una orden, una mitzvah, es una orden. Dios dice y el ser humano cumple, es una orden. Pero una explicación un poco más profunda es Tzavta. Tzavta en arameo significa unión. Una mitzvah, un precepto, es un canal de unión entre el ser humano y Dios. Que esto ya lo explicamos en varios lugares. El ser humano no puede establecer su propio canal de conexión con el infinito, porque simplemente están en otra categoría. No es que es un poco más, es como decir la diferencia entre un animal y un ser humano. No es que un ser humano es un animal mejorado, un animal inteligente, pero somos animales. No, señor. Es otra categoría de infinita diferencia entre uno y el otro. Lo mismo ocurre entre el ser humano y Dios. Es una infinita diferencia. Entonces nosotros no podemos decir y decidir, de esta manera me voy a conectar con Dios. Es Dios el que nos da a nosotros los preceptos, las órdenes, esa fue la primera explicación de lo que significa una mitzvah, para conectarnos con Él. Entonces nosotros no podemos de vuelta decidir, bueno, voy a agarrar cualquier cosa, voy a hacer esto 3 veces y eso es una mitzvah. No. Dios nos dice cuáles son los preceptos. Dios entrega 613 preceptos al pueblo de Israel. En el Shema Israel, justamente, leímos varios de esos. Estudiar Torah, educar a los hijos, es un precepto rabínico, pero aparece la idea, enseñar a los estudiantes, los tefilín, la mezuzá, el amor a Dios, hay diferentes preceptos. Pero no todos esos preceptos se aplican a Bnei Noyaj. Y yo expliqué que Bnei Noyaj pueden observar algunos de esos 613 preceptos, que igual, entre paréntesis, de los 613 preceptos que la Torá plantea, hoy en día solamente hay 270 que podemos efectivamente cumplir. Porque no tenemos templo, porque no tenemos rey, porque no tenemos sacerdotes, koyanim, que sabemos realmente que son sacerdotes. Hay montones de condiciones que no se cumplen para poder efectivamente cumplir esos preceptos. Pero esto es algo, digamos, al costado. Sea como fuere, hay preceptos de la Torá que Bnei Noyaj pueden cumplir si ellos quieren. Y yo expliqué, y lo repito, tienen que ser hechos como la ley manda. Es decir, como un judío tiene que cumplir esos preceptos, el Ben Noyaj, Bas Noyaj, tiene que saber que debe cumplir con los requisitos adecuados del precepto. Para dar un ejemplo sencillo, si hay un precepto de comer matzá en Pesach, que no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel salió de Egipto, es parte de la historia, es parte de nuestro vínculo con nuestros patriarcas, con nuestra familia, etc. No tiene nada que ver con los Bnei Noyaj, porque ellos no salieron de Egipto. Pero si un Ben Noyaj quiere comer matzá la noche de Pesach, ¿qué le vamos a prohibir? Le vamos a decir, no, no podés. No tiene sentido lo que está haciendo, está claro. Pero quiero comer un pedazo de pan ácimo, un pan que no fue leudado, etc. en tal noche. Y bueno, ¿qué quieres que haga? Comelo. Nadie te va a ir a tu casa a decir que no podés comer y qué sé yo, qué sé cuánto. Más allá de que, repito, no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Pero ok, anda a comer matzá. Si la persona lo hace con el objetivo de la observancia de un precepto de la Torá, a pesar de que no fue mandado a hacer ese precepto de la Torá, lo debe hacer en la forma adecuada. Debe hacerlo en la medida adecuada. Debe hacerlo en el momento adecuado, y así sucesivamente. ¿Cómo sabes el momento adecuado? Bueno, anda a preguntar a un rabino cómo se cumple tal o cual precepto. De hecho, la pregunta debería ser, para un Ben Noyaj, una Bas Noyaj, ¿yo debo cumplir tal o cual precepto? Y el rabino te va a contestar, sí, no, cómo, cuándo, por qué, con una fuente explicando, mirá, por tal razón corresponde, por tal razón no corresponde, por tal razón se puede, por tal razón no se puede. Y ahí llegamos a un concepto muy importante, muy amplio, y que a partir de ahora voy a comenzar a explicar. Hay preceptos, específicamente 2, que Bnei Noyaj no pueden cumplir. No deben hacerlo, en absoluto. Está mal. Hay preceptos, como yo expliqué, que si quiere lo puede hacer, anda a preguntar a un rabino y te va a decir específicamente qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Pero hay preceptos que no corresponde que los cumplan. ¿Cuáles son? Pues hay 2. Uno es la observancia del Shabbat. 2, el estudio de Torah. Pero estos son 2 mundos extremadamente amplios que requieren una larga y concreta explicación para saber qué es lo que sí, qué es lo que no,
y por qué.